Y logística con con mucha información, como ya lo decíamos. Ahora lo saludamos a Gustavo Alonso, ingeniero naval, especialista en operaciones fluvio, marítimas y portuarias. Ingeniero, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes a todos ahí, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes hoy. Bueno, el gusto es nuestro. Estuvimos hablando ahí por la Feria Navellística hace unas semanas atrás. Quedó pendiente una buena charla, así que es el momento para hablar un poquito en detalle. Y nos gustaría escuchar, ingeniero, tu análisis acerca desde su conocimiento, sí, experiencia en relación al tema del cobro del peaje en la hidrovía, que ya está nuevamente por cumplirse un año de esto. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Más o menos para tratar de resumirlo, esto fue una exposición que hice en la Feria de Navellistic Intermodal, la última que se hizo en Asunción. Bueno, y yendo directamente al tema del cobro del peaje, me gustaría mencionar muy rápidamente algunos puntos a tener en cuenta, digamos, desde un foco no tradicional, desde un foco operativo, con una visión, un prisma más operativo y práctico, de alguien que, bueno, estuvo muchos años operando en la hidrovía y por ahí este punto de vista puede ser valioso independientemente de la posición que tenga cada uno. Eh, Obviamente el primer tema que siempre tenemos es el de libertad de navegación, que eso lo menciona claramente el Tratado de la Hidrovía, ¿no? El concepto de libertad de navegación, y si hay una restricción aquí, una violación contra o una restricción a la libertad de navegación realmente. Yo lo que veo es, lo que estoy diciendo es de Lego para Legos, vuelvo a repetirlo, es un punto de vista más operativo, pero por ejemplo lo que dice sobre libertad de circulación, como habla la Constitución del Paraguay, la Constitución del 92, en su artículo 41, dice que todos los habitantes pueden transitar libremente por el territorio nacional. Y la Constitución argentina, en los artículos 14 y 20, dice algo parecido. Yo esto lo asocio, bueno, las constituciones son declaraciones de derechos, y para ver esto un poco más del punto de vista práctico, esto lo asociamos a la libertad de circulación, a la libertad de transitar o de navegar, como en el caso muy simple de transitar en un automóvil. Nosotros todos tenemos libertad de transitar en un automóvil, pero, un gran pero acá, tenemos que cumplir ciertos deberes, ciertas obligaciones. Es decir, la libertad no es absoluta. Yo no puedo salir con cualquier automóvil o con cualquier artefacto a la vía pública, porque debo cumplir con una serie de reglamentaciones. El automóvil debe estar registrado, yo debo tener una habilitación para conducir, y para tener la habilitación debo cumplir con una serie de requerimientos que están establecidos por leyes, y además, una vez que tengo todo eso, debo cumplir, para circular, debo cumplir una serie de reglamentaciones que son las leyes de tránsito. Entonces, no es solamente declamar las libertades, sino también cumplir con las obligaciones y los deberes que esos derechos tienen asociados. El Tratado de Santa Cruz de la Sierra, si vemos el cuerpo principal del tratado, son 36 artículos, es básicamente una declaración de derechos. Pero hablamos del Tratado de Santa Cruz y hablamos muy poco de los protocolos adicionales y los reglamentos que tiene el Tratado de la Hidrovía. Tenemos si mal no recuerdo, unos 7 protocolos y 14 reglamentos. Todo ese grupo de protocolos y reglamentos me dicen cuáles son las obligaciones, cuáles son los deberes que debo cumplir para todos los derechos que están declamados en los 36 artículos del cuerpo principal del tratado. Sobre los reglamentos y los protocolos adicionales, muy poco se habla. Nos dedicamos a hablar más que nada de los derechos. Al fin específico del tema Paraguay y su derecho de navegación a través de la hidrovía, al ser un país mediterráneo sin
sin salida directa al mar, se aplica también, es interesante lo que dice el convenio de Convemar, en el artículo 125, que también es muy, muy referenciado, donde dice que los estados sin litoral, que es el caso de Paraguay, tienen derecho a acceso al mar y desde el mar para ejercer los derechos que se estipulan en esa convención. Ese es el inciso 1, pero el inciso 2 y el inciso 3, del que poco se habla, dicen cuáles son las condiciones y modalidades de ese tránsito. Es decir, asigna un derecho en el inciso 1, pero en el 2 y en el 3 dice, usted tiene que circular, va a tener esa libertad de tránsito, lo debe tener, pero las condiciones serán convenidas entre los estados, soberanos, mediante acuerdos bilaterales y regionales. Entonces se debe cumplir, obviamente bajo igualdad de condiciones, por eso la igualdad de condiciones siempre es una condición en todos los tratados. Argentina debe garantizar la libertad de tránsito, pero en igualdad de condiciones, ni más ni menos. Eso está claro. Y los otros puntos donde se discute bastante son los famosos, volviendo al Tratado de la Hidrovía, sí, los famosos artículos 5 y 9. En el artículo 5 yo quiero destacar una frase, que es la frase que cierra el párrafo del artículo, donde es el famoso: sin previo acuerdo de los países signatarios no se podrá establecer ningún impuesto, bla, 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 sí, basado únicamente en el hecho de la navegación. Es decir, yo creo que no estamos leyendo correctamente, no estamos interpretando correctamente lo que dice esto. Basado únicamente en el hecho de la navegación, que no es el caso. Esto no es un peaje basado únicamente en el hecho de la navegación. Y en el artículo 9, bueno, se reconoce la libertad de tránsito otra vez por servicios efectivamente prestados. Aquí puede haber un punto a favor de los que están reclamando por este tema, sobre la efectividad de los servicios prestados o no. Si hubo servicios prestados, básicamente dragado y balizamiento, o dragado y o balizamiento, y la calidad de esos servicios, por supuesto, eso es totalmente lógico y reclamable. Y el otro tema que creo que tienen los que están reclamando a favor es que hay cierta discriminación a causa del origen de la carga, porque en mi opinión no debería haber una discriminación por tráfico nacional e internacional, que no es una discriminación de bandera, sino una discriminación por el origen de la carga, que está específicamente prohibido en el artículo 9. Creo que esos son los dos puntos flacos de esta implementación. No obstante, el artículo 34 es muy importante y está en el cuerpo principal del tratado. Habla de que ninguna de las disposiciones del acuerdo puede limitar el derecho de los países a adoptar medidas de proteger el medio ambiente, la salubridad y el orden público, de acuerdo con su legislación interna. Esto combinado, esto es muy importante, que combinado con el segundo protocolo de navegación y seguridad, prácticamente obliga a los países, por un tema de responsabilidad, a mantener en condiciones seguras de navegabilidad sus respectivos tramos. Entonces, esto le da, digamos, soberanía, por decirlo de algún modo, no es soberanía, sino autonomía o responsabilidad a los países soberanos, en sus tramos soberanos, para hacer las obras que crean necesarias y convenientes. Y aquí quería también mostrar un poco una simetría importante con el tema de cómo se financia. Primero una diferencia y luego una simetría, que creo que es muy importante. Cómo se financia Argentina y cómo se financia Paraguay las obras de peaje. Perdón, las obras de dragado, las obras que se efectúan en el río. Bueno, en este caso el peaje, Argentina lo financia a través de ¿quién paga el peaje? Los usuarios. Argentina determina, independientemente si lo determinó bien o mal, por un momento, hagamos un paréntesis, y si realizó o no las obras, o si las realizó bien o mal, pero las obras las financia con los usuarios. El sistema de peaje es un sistema que es financiado, donde las obras las financia quien usa la hidrovía. En el tema de Paraguay,
es diferente. No estoy diciendo que es mejor ni peor, simplemente estoy diciendo que es diferente. Lo financia el erario público. Entonces, a través de solicitudes de presupuesto al Tesoro Nacional, el Ministerio de Finanzas o de Hacienda y el Ministerio de Obras Públicas piden un presupuesto que es aprobado por el Poder Legislativo, por el Congreso. Y el Congreso va aprobando partidas presupuestarias para cubrir con las licitaciones públicas, con las concesiones públicas. Y se dicen concesiones abiertas porque se van aprobando partidas presupuestarias a medida que avanzan las obras. Pero en definitiva, quienes pagan esas obras son todos los ciudadanos paraguayos, son todos los ciudadanos. Si es mejor, si es peor, si es justo o es menos justo que el sistema que usa Argentina, eso es otra cosa. Pero son dos sistemas diferentes que cada país tiene total soberanía para decidir cómo le place y cómo le parece mejor. En un caso, quien paga las obras es el usuario y en otro caso, quien paga las obras es el ciudadano de Paraguay. Ok, dicho esto, me parece importante mencionar dos cosas. Hemos visto últimamente, respecto del peaje, respecto de las obras de Santa Fe a Confluencia, mucha sensibilidad sobre qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Mucha sensibilidad para analizar en detalle si lo que se hizo o no se hizo mal, fue insuficiente, o qué es lo que se va a hacer en el futuro, qué se hizo en el pasado. Hay mucha gente observando y opinando sobre lo que se hizo y lo que no se hizo. Incluyendo, hemos escuchado hasta comentarios, opiniones sobre que no habría que hacer nada en ese tramo. Claro. Y es muy fácil ver en la tabla de determinantes de todos los días que hay pasos críticos que son realmente muy determinantes abajo de corrientes, abajo de confluencia, que tienen un calado muy restringido. Realmente que da muchos problemas, sobre todo cuando el río Paraná está con bajo caudal o está bajo, con bajo nivel. Volviendo al tema de la paradoja, en un caso estamos muy sensibles, pero en el caso de las obras en Paraguay, que paga el Estado Nacional, es decir, pagan todos los ciudadanos, no existe, en mi opinión, el mismo nivel de sensibilidad. No existe, en mi opinión, el mismo nivel de interés en saber, en garantizar si las obras fueron eficientes o no. Y esto es una opinión mía, pero también traigo a colación la opinión de muchos capitanes paraguayos que han dicho a lo largo de este año, podríamos decir, que se han realizado obras innecesariamente o inefectivas en varios lugares y en muchas oportunidades. Entonces, lo que digo es, ojo, realmente estamos comparando, estamos analizando el problema en forma objetiva o solamente para dirimir una controversia. Yo creo que esto ha llegado hasta aquí por un serio problema que venimos arrastrando hace, podríamos decir, décadas, que es la cuestionable efectividad de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía. Y especialmente de la Comisión del Acuerdo, porque el CIH no puede dejar de ser diplomático, personal diplomático. Tiene que ser, la interacción entre los países tiene que ser a nivel diplomático, pero la Comisión del Acuerdo no es lo suficientemente técnica y ágil. Con solo decir que hubo 4 años en que no hubo reuniones de la Comisión del Acuerdo. Eso solamente para mencionar una referencia. Y la misma Secretaría Ejecutiva del CIH ha reconocido en documentos públicos, ha reconocido una gran frustración en llevar adelante el desarrollo de mejoras y acuerdos entre los países. Yo creo que esa es una todo este problema del peaje y los problemas
adjuntos, creo que son no más que un síntoma de otro problema, que es la inefectividad, digamos, de los organismos que están interviniendo. Claro, cuando el río baja y la flota aumenta y quieren aumentar las cargas, y queremos crecer en cargas, en puertos, en flota, nos encontramos con estos problemas y estas limitaciones de gestión, digamos, institucional. Eso por un lado, un punto, gran consecuencia. Y la segunda gran consecuencia es la discusión del tema de dragado. Gran discusión que nos tiene ya hace un par de años. ¿Por qué? Porque intuitivamente queremos resolver los problemas de navegabilidad con más dragado. Y el dragado no garantiza más navegabilidad, no garantiza que voy a navegar mejor o que voy a navegar más. Eso es intuitivo, parece que sí, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque dragar tiene un límite. El río siempre, este río en particular, el río Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná, pero particularmente el río Paraguay, es un río que tiene un equilibrio que automáticamente uno lo draga y automáticamente va a buscar retornar a su equilibrio, digamos, hidromorfológico, para poner una palabra difícil. Pero es un equilibrio hidráulico, para no complicar, digamos, la explicación desde el punto de vista técnico, pero hidráulicamente el río trata de volver a su situación original. Podemos dragar todo lo que querramos, con todas las dragas que podamos tener a disposición, pero el río va a buscar nuevamente su equilibrio, va a volver a sedimentar donde estaba sedimentado, va a volver a formar el banco donde nosotros lo quisimos sacar, va a volver a tener más o menos la misma forma y en muy poco tiempo. Es decir, podemos dragar una canaleta de 9 pies en la bajante y eso va a durar una temporada. No sé si va a durar un año. Eso se va a tapar nuevamente porque eso se llama, hidráulicamente se llama equilibrio dinámico. Eso se tapa inmediatamente. Y la prueba es que en los últimos, para decir 40 años, los pasos críticos siguen siendo más o menos los mismos. No cambia demasiado porque el río vuelve a su condición de equilibrio. Y cuando decimos que vamos a traer la USAS y vamos a traer estudios de Estados Unidos, está bien, pero ojo, porque el río Paraguay es diferente del Mississippi. Decimos no, porque el Mississippi, no, es diferente. Primero que los USAS son especialistas en esclusas, no en este tipo de río. El río Paraguay es un río, comparado con el Mississippi, más manso, menos rápido. El Mississippi es mucho más rápido, es mucho más violento, para decirlo hidráulicamente. El río Paraguay es más manso, más lento, con cualquier intervención sedimenta, y mucho más el Paraná, ni hablar. Pero volvamos al río Paraguay. ¿Y por qué es eso? Porque el río Paraguay es mucho más llano, tiene mucha menos caída que el Mississippi. Fíjense ustedes, solo para comparar, que tenga menor caída quiere decir que tiene una pendiente menor. Supongamos que vamos a comparar rápido el Mississippi con el Paraguay en ese sentido. 700, 800 kilómetros desde la salida al mar tenemos, por ejemplo, la ciudad de Reconquista, en Santa Fe. En el mismo caso del Mississippi tenemos más o menos la ciudad de Memphis. Reconquista está a 46 metros sobre el nivel del mar. Memphis, a misma distancia desde el mar, está a 100 metros sobre el nivel del mar, el doble de altura que Reconquista. Vamos al caso de Asunción, que está más o menos a 1.600 kilómetros de la salida al mar. En el caso del Mississippi tenemos aproximadamente la ciudad de San Luis. Asunción es más o menos San Luis en distancia desde el mar por el Mississippi. Asunción está más o menos a 50 metros sobre el nivel del mar, nada más. Está a 1.630 kilómetros tierra adentro, pero está solamente a 50 metros sobre el nivel del mar. San Luis está a 142 metros, casi el triple. Es mucho más rápido el río Mississippi, tiene otros comportamientos hidráulicos. Bahía Negra está a 75 metros sobre el nivel del mar. Su equivalente sería Minneapolis, que está a 253 metros sobre el nivel del mar.
Esos son solo algunos parámetros para explicar así intuitivamente que no es lo mismo el río Paraguay que el río Mississippi. El río Paraguay se va a tapar siempre, entonces necesita un mantenimiento inteligente, no un mantenimiento enloquecido de dragado de apertura todos los años. Lo que estamos haciendo es un dragado de apertura todos los años. Y lo que tenemos que hacer es un dragado inteligente, por un lado, y usar más tecnología de navegación, navegación electrónica y algunas pequeñas obras para tratar de mantener algunos lugares que siempre nos dan dolores de cabeza. Totalmente. Más o menos eso, yo creo que sería una solución un poco más inteligente. Si hay que volar piedras, bueno, primero tenemos el tema ambiental, pero por ejemplo, estamos hablando ahora de volar la piedra, o fresar, mejor dicho, no se va a volar, sino que se va a cortar la piedra Remanso Castillo. Sí. Ok, sí, podemos analizarlo, es necesario, va a ser útil, sí, claro que va a ser útil, pero estamos hablando de cortar todas las piedras de los 7, 8 pasos que hay desde Corumbá hasta Asunción. Sí. Remanso Castillo es más o menos el 5-7% de volumen de piedra que habría que cortar desde Corumbá, es decir, no es nada. Si vamos a cortar todas las piedras, es un trabajo gigante. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en plantear obras, en plantear costos, porque vamos a quitar todas las piedras, pero todos los años se van a seguir formando las determinantes. Estuvimos 45 días esperando la draga en Itacurubí y las piedras no tenían ninguna culpa. La determinante estaba en un paso de arena. Entonces, ese es el planeamiento que creo que nos está faltando. Perfecto. Definir un esquema inteligente para enfrentar, digamos, y tratar de intervenir en forma inteligente y mínima lo que el río nos ofrece y a lo que tenemos que domar para que sea comercialmente atractivo, ¿no? Ese es el objetivo final. Perfecto. Ingeniero, bueno, la verdad que clarísimo, da gusto escucharlo porque realmente conoce mucho de todo esto. Así que bueno, nosotros le agradecemos mucho por este tiempo, por esta explicación y me encantaría más adelante volver a hablar con usted y hablar un poco más de tiempo porque realmente hay mucha tela por cortar, como se dice en esos términos, o mucho por hablar con relación a la hidrovía, a lo que pasa actualmente y por supuesto con toda esta reseña que nos hizo también, ¿no? Así que realmente un placer escucharlo. Bueno, Laura y todo el equipo de gente, les agradezco mucho este espacio que me han dado, que es un honor, y estoy a disposición, por supuesto, a permanente disposición de ustedes para seguir conversando sobre estos temas que son tan críticos para todos. Excelente, muchas gracias por tu tiempo, ingeniero, hasta luego. Bueno, un placer, gracias a todos ustedes, un saludo, buen sábado, gracias. Igualmente para usted también. Parte de lo que nos comentaba Gustavo Alonso, ingeniero naval, especialista en operaciones fluvio-marítimas.